Y los invito, amados hermanos, entonces a abrir, después de este preliminar, en Daniel capítulo número 9. Daniel capítulo número 9, verso 27. Ya vamos en tierra derecha para terminar este estudio de las 70 semanas y pasar a lo que por razón natural nos va a dejar o nos va a demandar estudiar terminando esto. Dice Daniel 9:27, y por otra semana, vamos poniendo atención a todas las palabras, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que el Señor bendiga su palabra y que su Santo Espíritu nos ayude en una plena dependencia a Él, nos ayude a comprender, a entender todo este lenguaje maravilloso que concluye, yo diría, una de las más tremendas profecías que el Señor amablemente nos ha entregado. Nunca olvidemos que Cristo le dijo a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré amigos. Porque los amigos conocen los secretos, conocen la intimidad. Y en ese sentido, hermanos, el Señor nos ha revelado el futuro. Imagínense ustedes, el hombre, la humanidad es muy llana, ¿cierto? Proclive a querer saber el futuro y se inclina por las profecías, por ejemplo, de los escritos de un tal Nostradamus, ¿cierto? O las mismas cíngaras, las gitanas que ofrecen leer el tarot, las líneas de la mano. Bueno, el hombre quiere saber el futuro. Los creyentes, amados hermanos, tenemos un libro profético más seguro. Es el único libro que tiene con exactitud los detalles de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir, hermanos. Dediquémosle tiempo. Yo he venido repitiendo esta frase que me la tomo para mí mismo. Menos YouTube, hermano, y más Biblia. La Biblia es todo suficiente. Porque no solamente nos genera una inquietud, sino que nos genera la paz, la tranquilidad, la alegría, el gozo por lo que viene, no la incertidumbre. Muy bien, entonces acá estamos, hermano, terminando las profecías bíblicas en el sentido de las 70 semanas, con otra semana, dice el versículo 27. Pero, como siempre nos caracteriza, hagamos un breve recorrido, o un repaso, mejor dicho, sobre lo que ya hemos visto del versículo 26. Las 70 semanas son semanas de años, ya lo hemos dicho, ¿cierto? Son semanas de años, de modo que las 70 semanas equivalen a 490 años, de las cuales, de los cuales se han cumplido 483 años, es decir, 69 semanas desde que Nehemías, ¿se acuerda Nehemías? Sale desde Persia, ¿cierto? Autorizado por el rey persa Artajerjes, y sale hacia Judá para reconstruir la ciudad, los muros, y como dice al final del versículo 25 de Daniel 9, en tiempos angustiosos, con toda esa adversidad y con todos esos enemigos que se levantaron, ahí Nehemías estuvo trabajando conforme al propósito de Dios para levantar la ciudad, la plaza y también el muro de Jerusalén. No hay otra ciudad ahí en cuestión, es Jerusalén, la ciudad del gran rey, como lo llamó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, desde esa salida hasta que Cristo vino por primera vez y entró en Jerusalén, precisamente la ciudad del gran rey, entró entre palmas, entre alabanzas del pueblo, ¿se acuerda? Cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Entre ese lapso ocurrieron, o mejor dicho, se cumplieron 483 años, o equivalente a 69 semanas de años. Por lo tanto, ya tenemos un marco cumplido de 69 semanas. En otras palabras, está pendiente una semana, equivalente a 7 años. Ya hemos comentado sobre muchos que insisten, hermanos, en que esto ya se cumplió ya que es historia. ¿Ya? Es decir, ellos dicen que las 70 semanas se cumplieron con la venida del Mesías, no solamente con la entrada triunfal de Jerusalén, sino con la muerte del Mesías y con la destrucción de Jerusalén. Se acabó esta profecía bíblica. La semana pasada creo que hablábamos un poco de eso, hermanos, en la inconsistencia natural que hay en esa interpretación
Primero, porque Daniel escribe en el año 600, redondeando la cifra, antes de Cristo. Y nosotros cuando vemos las profecías de Daniel, no solamente en el capítulo 9 de las 70 semanas, sino que lo estuvimos estudiando, el capítulo 2, ¿se acuerdan? La imagen imponente del sueño de Nabucodonosor, o el capítulo 7, cuando veíamos la imagen de las 4 bestias, cuando veíamos en el capítulo 8 también, capítulo 7 y capítulo 8, cuando aparece este cuerno pequeño, que emergerá de una base imperial que es Roma, que no cabe ninguna duda que es Roma, ¿cierto? Y vemos que esto se confirma con la profecía que entrega Juan en el año 95 después de Cristo, hermanos. Es decir, Daniel profetiza en el año 600 antes de Cristo y Juan predica, ¿no es cierto?, escribe o recibe la revelación del Apocalipsis en el año 95 después de Cristo. Por lo tanto, sigue siendo una profecía futura. ¿Cómo es posible que digan así abiertamente y tajantemente que las 70 semanas se cumplieron en el año 70? En otras palabras, tendrían que decir, y así lo argumentan, es que Juan estaba escribiendo historia. No estaba escribiendo profecía. Pero nosotros vemos que eso se cae por sí solo, hermanos, porque el cuerno pequeño que profetizó, ¿cierto? Daniel, el cuerno pequeño que sale de los 10 cuernos, ¿se acuerdan? Esto es materia pasada, y la vamos a estar repitiendo, hermano, así que no se preocupe. Este cuerno pequeño es el anticristo. No es un anticristo, es el anticristo del cual vamos a hablar hoy día. Este anticristo será derrotado, será desmenuzado, usando la expresión de Daniel, que es hacerlo polvillo, como el tamo, como la pelusa. Será derrotado por Cristo Jesús en su segunda venida. Ahora, los que creen que todo lo que estamos estudiando es pasado dicen que eso ya ocurrió. Y si eso ocurrió, involucra muchas cosas, hermano. Involucra primero que Satanás es encarcelado, involucra que se estableció el reino de Dios aquí, involucra que todas las cosas que menciona esta profecía, es decir, el término de la prevaricación, ¿se acuerda que lo hablamos? De poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y ungir al santo de los santos, 6 aspectos que se cumplen con las 70 semanas, quiere decir que ya debiéramos estarlas viendo nosotros ya hace 2000 años. Pero con la mano en el corazón, hermano, con la mano en el corazón. Es un dicho, ¿cierto? ¿No, usted ve que se terminó la prevaricación en tu país? Porque esto también tenemos el privilegio que no solamente se mueve aquí en Chile, estos mensajes, estos estudios, sino que salen hacia afuera. En tu país, ¿se terminó la prevaricación? ¿Se terminó la injusticia? ¿Se terminó el pecado? Ciertamente que no. ¿Cómo pueden decir, cómo pueden seguir afirmando algo que no se sostiene en sí mismo? Bueno, ese es el marco de aquellos que niegan todo esto en un sentido profético. Pero ahora pongámonos en la perspectiva correcta, en la perspectiva que las escrituras nos enseñan, es decir, en la perspectiva profética. Ya se cumplieron de estas 70 semanas solamente 69 semanas, como lo dice claramente y literalmente el versículo 26. ¿Qué ocurrirá en ese marco? Se le quita la vida al Mesías, mas no por sí, dice. Cristo murió en una cruz como a la vista de los impíos, como derrotado, ¿cierto? Como que no consiguió nada. Eso es lo que significa mas no por sí. Pero agrega algo más. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Evidentemente después de la muerte del Mesías. ¿Cuándo ocurrió eso? El año 70 de nuestra era, comandada por el general Tito. Las legiones romanas destruyeron Jerusalén y destruyeron el santuario. Año 70 después de Cristo. Pero menciona algo más, este versículo 26, y que es el énfasis que siempre he puesto al leerlo, el pueblo de un príncipe que ha de venir, el pueblo de un príncipe que ha de venir. No dice el príncipe de un pueblo. ¿Por qué esta separación y esta aclaración? Porque debemos entender que quien destruyó la ciudad y el santuario fue Roma, el imperio romano, en ese tiempo en su pleno apogeo, comandado por este hijo de Vespasiano, Tito, pero que no es este príncipe. Todavía queda pendiente la figura de un príncipe que ha de venir. Y ese príncipe que ha de venir coincide plenamente con
el cuerno pequeño que ya profetizaba Daniel, capítulo 7, capítulo 8, y que coincide con la bestia que enseña el libro de Apocalipsis, es decir, un personaje a un futuro. Ninguno de los que han aparecido en la historia reúnen las características de este príncipe que ha de venir o de este cuerno pequeño. Solamente hemos visto bosquejos, pinceladas o semblanzas, como digo, de lo que significa el final anticristo. La otra vez nos acordábamos de Primera de Juan capítulo 2, cuando el propio Juan, que fue el privilegiado de recibir la revelación de el Apocalipsis, él dijo: hijitos, como habéis visto, ya han salido muchos anticristos, pero habéis oído que el anticristo viene. Ya vamos a retomar ese texto para estudiarlo. En otras palabras, Juan nos entrega un tremendo versículo que nos permite entender la multitud de anticristos que apuntan hacia el anticristo de manera singular. No cabe duda, es una doctrina bíblica y tenemos que estudiarla, no la podemos despreciar. So pretexto de decir, bueno, si la iglesia va a ser arrebatada antes del imperio del anticristo, ¿para qué estudiar el anticristo? Eso es una insolencia. La Biblia dice que toda la escritura es útil. Cristo nos dijo enseñándole todas las cosas que os he mandado. Nosotros debemos enseñar todo el consejo de Dios, lo dice Pablo, no solamente lo que creemos que es bueno, creemos que es necesario, creemos que es útil, no, toda la escritura es útil. De modo que vemos en Juan entregándonos una clave muy importante, señalando los anticristos en sentido plural, pero apuntando al anticristo en sentido singular, que es un personaje a un futuro. Y ese personaje a un futuro calza, de acuerdo a las profecías de Apocalipsis, incluso Pablo a los tesalonicenses, con este personaje que en el libro de Daniel se menciona como el cuerno pequeño, o como el príncipe, o como Pablo lo dice, el inicuo, y Juan de manera más dramática, como la bestia. Muy bien. Detengámonos aquí ahora en el versículo 27, hermanos. Entendiendo que este versículo, hermanos, el versículo 26 lo hemos terminado, permítanme recordar también eso, en las últimas frases que dice que el fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La destrucción de Jerusalén, la destrucción del santuario, fue un tiempo de profunda destrucción, y la palabra inundación en el original denota la idea de devastación. Es como cuando viene un tsunami, ¿no es cierto? El tsunami arrasa todo lo que encuentra y después lo retorna y lo destruye de ida y de venida. Esa es la idea de inundación, esa es la idea de devastación, de destrucción. Eso es lo que ocurrió en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La expresión que dice aquí, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, no solamente se limita a concebir la guerra de la cual hablamos también, ¿se acuerdan en el marco histórico? La guerra judeo-romana, que se desató entre el año 66 al año 73 después de Cristo, con muchas revueltas, insurrecciones, rebeliones, saqueos, inclusive delincuencia, en fin, todos los efectos colaterales que inclusive aquí mismo lo hemos estado viendo ya hace más de un año aquí en Chile. Siempre ocurren estas insurrecciones que son producto, hermano, de la rebeldía ante una subyugación tirana, y que vamos a hablar de eso también. Porque el anticristo va a imponer una dictadura mundial. Ahora, los judíos se rebelaron a la tiranía romana y comenzaron las revueltas por la infamia, ¿no es cierto?, del pueblo romano, de las directrices de Roma. Comenzaron el año 66 después de Cristo. Y ahí comienza, ¿no es cierto?, toda una larga etapa de años de guerras, de rencillas, de insurrecciones de los judíos en contra del Imperio Romano. Entre ese lapso está la destrucción de Jerusalén del santuario y termina en el año 73 cuando Roma le pone
el pie, como se dice, aquí en Chile decimos la pata, el pie encima a los judíos, matando ahí en la última resistencia judía de Masada, ¿cierto? En esa fortaleza, donde los patriotas judíos definitivamente no se rinden y se suicidan. Es un dramático espectáculo que también lo comentamos. Bien, pero no solamente se refiere a eso con el aspecto de la guerra, sino que, y lo conversábamos la semana pasada, se refiere a que Jerusalén se transformará, y desde ya muchos siglos, hermano, en el centro puntual, el epicentro de conflictos, de rencillas, de guerras, y que lo vemos hasta el día de hoy. Otra de las muestras de que no se han cumplido las 70 semanas, hermano. Porque al término de las 70 semanas, la ciudad y el pueblo de Israel es reivindicado. Y no vamos a interpretarlo de manera alegórica de que la iglesia es Israel y de que nosotros somos Jerusalén. No, no, eso no tiene ninguna base bíblica. Eso es una interpretación que dieron los padres, los mal llamados padres de la iglesia, para erradicar y borrar del mapa a Israel y las promesas que Dios tiene para con ese pueblo. Jerusalén será el centro neurálgico del conflicto porque, como lo hemos dicho, y aquí termino el resumen del versículo 26, Daniel, el libro de Daniel, revela el tiempo de los gentiles, la inauguración del tiempo de los gentiles, que comienza ¿cuándo? Cuando se destruye el primer templo, es decir, el templo de Salomón, cuando gentiles arrasan con la ciudad, conforme a las profecías bíblicas. No ocurrió como una sorpresa. Al Señor no le sorprendió el avance y la invasión de Nabucodonosor, sino que es parte de lo que él había establecido en sus propósitos soberanos. Y entran los gentiles, arrasan con la ciudad, arrasan con el santuario, y desde ahí, en proyección profética, se inaugura el tiempo de los gentiles que leíamos ahí en Daniel 12:7, en en Lucas capítulo 21-24, y que también Pablo lo ratifica a los romanos cuando dice: cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. ¿Se acuerda? Eso es materia pasada también, que la vamos evidentemente a estar mencionando en los estudios sucesivos. Es decir, hermanos, el versículo 26 anuncia, ¿no es cierto?, el tiempo de los gentiles en un centro neurálgico ahí que se llama Jerusalén. Hasta ahí se cumplen las 69 semanas, hermano. Esto ocurre, hermano, en un lapso que muchos le han llamado un paréntesis. Es decir, entre la semana 69 y la semana 70 hay un lapso, hay un periodo, hay un paréntesis en donde ocurren ciertas cosas. Ya lo mencionamos. ¿Qué ocurre? La muerte del Mesías, la destrucción de Jerusalén, del santuario, ¿y qué más? Y la devastación que va a haber de ahí en adelante también, el dominio de gentiles en la ciudad amada por Dios que se llama Jerusalén. Bien, por eso que creemos que todavía hay una semana pendiente. Metámonos de lleno entonces, hermano, ahora en el versículo 27, que ya tiene su sujeto en el sentido de ver quién es el que protagoniza todo esto: el príncipe que ha de venir. Dice el texto, versículo 27, y por otra semana, detengámonos ahí, y por otra semana. ¿A qué se referirá la escritura por otra semana? Bueno, ya lo hemos dicho, hermano. El hebreo es muy preciso, hermano, muy claro. Aquí la palabra semana en hebreo es chabúa, que habla de un periodo, ¿no es cierto?, que no tiene que ver con semana de días, ¿cierto? Es decir, podríamos decir acá que es una semana de años, una chabúa, o como sugiere el hermano Evis Carballosa, que es el término más adecuado, es una hebdómada, ¿ya? Bien, ese es un término más semántico que podríamos un día conversar, pero lo importante es que esta semana que menciona aquí el versículo 27 es el mismo término que menciona el versículo 24. En otras palabras, semanas de años, es decir, y por 7 años más podríamos decir, por 7 años más.
¿Cuándo se reanuda ese conteo de esta semana final? Bien, lo sabemos que esto ocurrirá a partir de cuando este pueblo que emerge precisamente en este lapso entre la semana 69 y la semana 70, que se llama la iglesia, desaparezca de en medio. También vamos a hablar de eso. Es decir, ya hemos hablado de que la semana pendiente equivale a 7 años. Y estas semanas, que son 70 en total, ¿cierto? Se han dividido por la soberanía de Dios, la decisión y el plan determinado por Dios, se han dividido en 69 semanas y luego la semana final. Eso nos podría llamar la atención, y de hecho yo he recibido comentarios y preguntas de hermanos. Hermanos, me decía, ¿es posible que haya un lapso tan largo entre el cumplimiento de las 69 semanas y las 70 semanas? Esa es una pregunta que recibí. Antes de responder, es que nosotros vemos que uno de los argumentos que confrontan precisamente la idea de que la última semana todavía es una profecía futura, es que ellos dicen, ¿dónde dice la Biblia que hay un lapso tan largo de cumplimiento entre estas 70 semanas? Bueno, yo quiero que veamos un pasaje y pongamos atención, hermano, porque este pasaje sí que es maravilloso también para comprender que Dios soberanamente hace como Él quiere y que Él distribuye los tiempos a su soberano antojo, lo vamos a decir, en el buen sentido. Él es soberano. Y nunca olvides, hermano, los propios discípulos ahí en Hechos 4, cuando vieron la oposición a la predicación del Evangelio, ¿qué hicieron los hermanos? Oraron al Señor. ¿Y cómo oraron? Soberano Señor. ¿Y qué dice el texto original ahí? Déspota. Usa la palabra déspota, que para nosotros en una transliteración, el despotismo o el déspota simboliza a alguien que arbitrariamente hace lo que quiere. Bien, el único, y esto quiero ser enfático, el único que puede hacer lo que quiere y que es digno de hacer lo que quiere es Dios, porque Él es el único soberano, nadie más. Y Él, en su soberanía, ha separado en un lapso, en un paréntesis, la semana 69 de la semana 70, con un tramo que ya lleva prácticamente 2000 años. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué fundamento bíblico tiene para decir eso? Bien, veámoslo acá. Los invito, hermanos, a verlo en Isaías 61. Isaías capítulo 61. Vamos a leer versículos 1 y 2. Profeta Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2 dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ponga atención. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bien, esta es una profecía escrita 700 años antes de Cristo por el profeta Isaías, y que el Señor Jesucristo la cita en su inicio de ministerial. Vamos a irnos acá, hermanos, al capítulo número 4 de Lucas. Lo invito a no perder de vista ahí Isaías 61 y buscar paralelamente el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Capítulo 4 de Lucas. Aquí está. Capítulo número 4, vamos a leer versículos 18 y 19. Dice así la palabra del Señor en Lucas 4, 18 y 19. Dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, verso 19, y predicar el año agradable del Señor. Punto. Muy bien,
¿Qué vemos aquí, hermanos? Isaías profetizando 700 años antes de Cristo, anuncia la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Cuando nosotros leemos en Isaías 61, versículo 1 y 2, dice y termina diciendo para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entre el versículo 1 y ese párrafo del versículo 2 está la primera venida de Cristo, que es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero la segunda parte del versículo 2 de Isaías 61 dice, y también dice, y el día de venganza de Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Ahí involucra la segunda venida de Cristo. Es decir, Isaías 61 1 y 2 habla de la primera venida de Cristo cuando vino por primera vez y la segunda venida de Cristo cuando Él viene por segunda vez. En la primera, Él viene a morir por su pueblo, Él viene a revelar el día agradable del Señor, como dice la buena voluntad de Jehová, pero en su segunda venida, Él no viene a morir de nuevo, sino que viene a ejercer juicio y venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. De modo que en Isaías 61, versículo 1 y 2, vemos la profecía hacia la primera venida de Cristo y también hacia la segunda venida de Cristo. Ahora, pregunta, ¿hay un lapso de separación entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo? Esa es la pregunta. Por supuesto que sí. Ya llevamos prácticamente 2000 años de separación, de lapso, de periodo. Es decir, la Biblia enseña en que las profecías tienen un cumplimiento y pueden tomar años, siglos, milenios inclusive, entre que se cumpla una fase y otra fase de la profecía. Ahora, el Señor Jesucristo, vámonos a Lucas. El Señor Jesucristo está en un contexto acá. Él está iniciando su ministerio. Y fíjense que el capítulo 4 de Lucas que acabamos de leer, lo vamos a leer ahora desde el versículo 16. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahí el Señor Jesucristo iniciando su ministerio. Verso 17, Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y ahí es donde cita Isaías 61, 1 al 2. Pero solamente, si usted nota, cuidadosamente, solamente cita las características y los anuncios proféticos de su primera venida, pero omite su segunda venida. Habla, ¿no es cierto?, en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí en cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, que es lo que hizo el Señor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, lo hizo el Señor. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Y el versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Pero fíjese que Cristo no siguió leyendo el párrafo del profeta Isaías cuando habla de el día de la venganza de Dios, porque eso tiene que ver con su segunda venida. Noten qué cuidadosa es la escritura. Cristo Jesús, sabiendo que Él va a volver por segunda vez, Él se circunscribe, ¿cierto?, obedientemente, sumisamente a los designios de su Padre, porque su ministerio terrenal no era para establecer su reino ni la venganza, sino que era morir por su pueblo, amados hermanos. Morir por su pueblo, sus escogidos, los que van a ser salvos, sean de Israel como de los gentiles, sean de Israel como de la iglesia. ¿Por qué el Señor nos citó la segunda parte del versículo 2 de Isaías 61? Porque esa es una profecía aún futura. Y dentro de ese lapso han pasado ya 2 milenios, hermano. Por lo tanto, volvamos a Daniel. El que nosotros veamos separada la última semana de la semana 69, espero que se vaya entendiendo, hermano. Vuelvo a reiterar. 70 semanas están determinadas por Dios para la restauración de Israel. Pero el Señor separa la semana 69
de la semana 70, la 70ª semana. Y tenemos argumentos, como lo acabamos de leer, que Dios se toma su tiempo para cumplir como Él quiere sus procesos y sus periodos proféticos. Por lo tanto, el versículo 27 nos está hablando de una semana pendiente de esta profecía que se inicia en el año, prácticamente, en el año 444, antes de Cristo, cuando Nehemías, ¿se acuerda? Ese es el margen, esa es la cota de tiempo, acuérdense, echemos a andar la memoria y los repasos. De ahí comienza el conteo. Desde esa cota de tiempo hasta la entrada triunfal del Mesías se cumplieron 69 semanas. Luego se abre un paréntesis entre los cuales, entre lo que ocurre es la muerte del Mesías, la destrucción del santuario, de la ciudad de Jerusalén, y también emerge la iglesia, este pueblo espiritual que ni un profeta la vio, ni siquiera Daniel vio este pueblo que era un misterio, pero el versículo 27 nos está hablando del cumplimiento de la última semana, de manera individual y separada del bloque de 69 semanas. Ya llevamos cuántos años, hermano, siglos, milenios, pero esa semana se va a cumplir. Y creemos firmemente que va a comenzar su conteo final una vez que la iglesia, ¿cierto? A partir de que la iglesia sea arrebatada de esta tierra, sea trasladada. Bien, en ese marco introductorio, repasando también estas equivalencias numéricas entre semana de años y el total de las 70 semanas, leamos lo que dice a continuación, verso 27, Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La pregunta es, ¿quién? Aquí habla de un individuo, de un sujeto. Confirmará el pacto con muchos. Bien, algunos dicen, bueno, este fue Antíoco. Ya. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando a Antíoco, este Seleucida, que invadió Jerusalén, que cometió hechos atroces en contra no solamente de la convivencia judía, sino en contra principalmente de la religión, del Dios de Israel? Y muchos dicen, principalmente los amilenaristas, los que no creen que la semana 70 es una profecía futura, dicen que fue Antíoco. Pero ahí hay una inconsistencia tremenda, hermanos, porque Antíoco no emerge como cuerno pequeño de la base de los 10 reinos que es Roma. Antíoco no era romano. Antíoco, acuérdense ustedes que salió de la división del imperio greco-macedónico. Cuando Alejandro Magno muere, se divide, ¿se acuerda que lo hablamos? Tipificado en la imagen ahí del leopardo de 4 cabezas, aparece este imperio seleucida, de Seleuco. De ahí viene este Antíoco IV, Epífanes, se hace llamar el dios manifiesto, y que no tiene nada que ver con Roma. Por lo tanto, no puede ser Antíoco. Tampoco puede ser el mismo Tito, ni Vespasiano, ni ninguno de los emperadores, ni ninguno de los conceptos de la Roma imperial, o inclusive, como algunos tratan de forzar la profecía, que son los papas. No, esto no es así, no es a lo que a usted se le ocurra. Este príncipe que ha de venir reúne características importantes, un origen ya predeterminado, definido. Emerge desde una base imperial de 10 reinos. Y cuando emerge este cuerno pequeño que tiene personalidad, se le dio ojos, se le dio entendimiento, se le dio boca, porque es una persona, dice que derrotará a 3 de esos 10 reinos. Y esto solamente lo podemos concebir en un concepto futuro. Por lo tanto, no es Antíoco, no es Tito, no es Vespasiano, no es Nerón, no es la Roma imperial, todavía es un príncipe, es una identidad particular, es el anticristo. Por eso que hay que cotejarlo, ya lo vamos a hacer, con todo lo que dice Pablo, lo que dice Juan, para poder sacar una idea complementaria. No podemos interpretar a ciegas todo esto. Pero detengámonos acá, hermanos, todavía. Confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es aquel que confirmará el pacto con muchos? Bueno, otra facción de los amilenaristas, los que no creen que la semana 70 es futura, dicen que Jesús es el que confirmará el pacto con muchos, haciendo alusión al pacto de la gracia. Es decir, Cristo, ¿cierto?, es el que confirma el pacto con muchos.
Bueno, podría sonar razonable. ¿El problema cuál es? Es que primero, el sujeto más inmediato en esta expresión del versículo 27 confirmará el pacto con muchos. ¿El sujeto cuál es? Leamos el versículo 26. El pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuál es el sujeto inmediato? Esto es gramática básica. Es el príncipe que ha de venir. Y el príncipe que ha de venir es posterior a la muerte del Mesías. Si nosotros leemos la secuencia en el versículo 26, el Mesías muere después de la semana 69, del bloque de 69 semanas. Por lo tanto, no puede ser este príncipe que ha de venir. Ese es el primer argumento. No puede ser Cristo. El segundo argumento es que si seguimos leyendo el versículo 27, dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Versículo 27, segunda parte: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador o la desolación, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está la abominación desoladora de la que habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:15, que vamos a también estarla mencionando. Por lo tanto, ¿qué coherencia tiene de que quien confirma el pacto con muchos sea nuestro Señor Jesucristo? Hay razones de peso para negar esa interpretación, hermanos, con todo respeto. No se sostiene. Primero, porque el sujeto más inmediato lo menciona el versículo 26 y es un personaje romano. ¿Se acuerda que yo le he hecho énfasis a eso? El pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuál es el pueblo que destruyó la ciudad del santuario? Roma. Luego el príncipe es romano. No es Cristo. Cristo no es romano. No se sostiene esa teoría. En segundo aspecto, en segundo punto, Cristo no confirmó un pacto ya existente. El Señor estableció su pacto y estableció un pacto que le vamos a dar lectura a lo que hizo Cristo, hermano, ya la próxima semana, porque el tiempo se nos está yendo. Es un pacto perpetuo. Él no establece un pacto sobre otro pacto, o quebranta el pacto. Cristo no quebrantó, como tercer argumento, no quebrantó ningún pacto. Él establece un pacto y lo mantiene a perpetuidad. Y usted va a decir, bueno, ¿y qué pasó con el pacto de la ley? ¿Lo quebrantó entonces? Ya vamos a leer un pasaje de Sidori claro sobre eso, hermanos. Gálatas lo revela. El Señor nunca ha quebrantado sus pactos. Los ha llevado a cabo cumpliendo sus propósitos. Pero este personaje implícito que aparece en el versículo 27 firma o establece el pacto con muchos y lo quebranta. No puede ser nuestro Señor Jesucristo. Y la cuarta razón de que esto no puede ser así es porque nos preguntamos qué sentido tiene que Cristo confirmara un pacto por una semana, es decir, por 7 años. Eso es lo otro, eso es lo que se cae, ¿no es cierto?, de maduro, se cae por su propio peso. Nosotros no podemos desligar la interpretación de todo el contexto. Aquí está hablando de otra semana, de otra chavúa en hebreo, que significa por 7 años más. Cristo nunca estableció un pacto limitado a 7 años. 4 razones, hermanos, para decir que no es Cristo quien confirma este pacto. Primero, el sujeto inmediato es el príncipe que ha de venir, que es romano, no puede ser Cristo. Segundo, Cristo no confirmó un pacto ya existente. Tercero, Cristo no quebrantó a su vez ningún pacto. Y cuarto, ¿por qué Cristo confirmaría un pacto solamente por una semana? Bueno, sigue suspendida ahí, en alto la pregunta. ¿Quién es el que establecerá un pacto con muchos y lo quebrantará? No cabe duda, no cabe ninguna duda, sumando todas las profecías, hermanos. Como lo decía yo, la profecía no es un vértice del cuadro. La profecía es un cuadro completo. Usted tiene que contemplar todo el cuadro. No puede desligarlo de lo que dijo Pablo, de lo que dijo Juan en Apocalipsis, ¿no es cierto?
de las profecías. Tiene que ver el cuadro completo. Es un personaje futuro que establecerá un pacto y que lo quebrantará. Es el anticristo, es el usurpador, porque como buen usurpador, así como Cristo establece sus pactos, como Dios establece sus pactos con su pueblo, así también este usurpador, este suplantador, es decir, el que se pone en lugar de Cristo, también establece sus pactos. Y ya vamos a hablar de lo que significa pacto, hermano, porque ahí nos vamos a llevar varias sorpresas muy importantes. Quiero terminar citando el resumen de lo que dice nuestro hermano Evis Carballosa. Yo la semana pasada también lo citaba porque a mí no me cabe la menor duda, hermanos, de aconsejar que cualquier hermano serio que quiera estudiar profecías bíblicas haga uso del material, de las enseñanzas de nuestro hermano Evis Carballosa, porque ha sido él todavía está vivo, pero desde ya es un legado para todas nuestras generaciones de la enseñanza fiel de las profecías bíblicas. Dice él, en resumen, esto es comillas, cito, la enseñanza más clara del texto es que la semana número 70 aún es futura. Esa semana consiste de los últimos 7 años de los 490 que están directamente relacionadas con el pueblo y la ciudad de Daniel 9:24, no cabe duda, es Israel y Jerusalén. Esos 7 años se caracterizarán, entre otras cosas, por la aparición del cuerno pequeño, de lo que hablamos, ¿no es cierto? Daniel 7:8, 24 al 25 también. O el anticristo. El cuerno pequeño es el anticristo. Ese personaje impondrá un pacto a los muchos. Cuando dice acá el texto confirmará el pacto, el versículo 27 de Daniel 9, en el hebreo se puede interpretar como impondrá un pacto. ¿Cuál tirano impondrá un pacto con muchos de la nación de Israel? Sigo leyendo. Durante la parte final de esos 7 años, es decir, los últimos 42 meses, como lo dice Apocalipsis también, capítulo 11, verso 2 y capítulo 13, verso 5, que Daniel llama tiempo y tiempos, y mitad de un tiempo, ¿se acuerda que lo vimos del cuerno pequeño en Daniel 7:25? Desencadenará una persecución universal al pueblo judío. Cierre de comillas, es lo que no solamente nuestro hermano Evis Carballosa, sino que muchos hermanos como Riley, como Pentecost, MacArthur, sostienen hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, que Francisco La Cueva, que ya está en los brazos del Señor, muchos connotados enseñadores, hermanos, y dicho de paso, Francisco La Cueva tiene un peso adicional porque él fue un acérrimo amilenarista. Recuerden que él fue un sacerdote católico y entiendo que a los 50 años de edad el Señor lo llama y para usarlo 3 décadas, ¿no es cierto?, murió a los 80 y tantos años, o un poquito más, no sé, pero a full, como se dice, para reivindicar la doctrina sana, literal, histórica de las Escrituras. Grandes hermanos que nos han legado esta enseñanza y nos han ayudado a comprender estos tremendos pasajes. Amados hermanos, estamos ya entrando en el estudio de la última semana y obviamente del príncipe que ha de venir, que es el anticristo, para dar término a las 70 semanas y dedicarnos ya a estudiar el periodo de la gran tribulación con este personaje individual que se llama el anticristo o el cuerno pequeño. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra una vez más, porque es clara y precisa cuando, revestido de tu humildad, vamos a ella queriendo aprender y no queriendo defender lo que se nos ha enseñado. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos a depender del Espíritu Santo y someternos al texto y no ensimismarnos respecto a confesiones, a catecismos o a doctrinas que traíamos muy arraigadas. Somos seres humanos y nos equivocamos. Y hay una gran virtud cuando un ser humano reconoce que se ha equivocado. Ayúdanos a ser de esos individuos que reconocen nuestros errores, que reconocemos que somos limitados, que dependemos del texto de tu palabra
y no de la imaginación que podamos elevar para interpretarla. Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos ayude a valorar las profecías bíblicas y sobre todo en un marco de efervescencia social, política, electoral, en lo particular en nuestro país, donde muchas iglesias evangélicos se alinean con facciones políticas, poniendo la esperanza en cambios humanos guiados por hombres. Realmente es patético ver todo esto, pero ayúdanos, Señor, a que estos tentáculos no nos atrapen, que estos anzuelos no sean atractivos para nosotros de manera de morderlos y ser atrapados, sino que mantenernos apartados, como decía Jeremías, ahí en el secreto. ¿Quién estuvo en el secreto tuyo? ¿Quién vio? ¿Quién contempló? ¿Quién escuchó tu palabra? Padre Santo, queremos estar ahí, en el secreto de Dios, en tu secreto. Oramos por todos nuestros amados hermanos, por todos sus problemas, sus conflictos, por los matrimonios jóvenes en particular, que tú les ayudes, Señor, a mirar más allá de lo temporal, sino que empaparse de lo que ya viene. Como estuvimos leyendo, las cosas primeras pasarán. Gracias, Padre, por estas promesas que son balsámicas y nos llenan de gozo. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.